17 meses y hemos logrado el pliego de condiciones. Hoy será publicado pues el pliego de condiciones para la invitación pública número 2 sobre los contratos de salud. No ha sido una tarea fácil con el gobierno, yo siempre lo he reiterado aquí en varias ocasiones, con la ministra saliente, con los que han estado allí al frente del proceso, como ese viceministro que hay allí, pero hemos dado la pelea. Yo creo que lograr que haya unos técnicos con experiencia en el tema ha sido importante. El acuerdo 03 del Consejo Directivo del Fondo requirió mucha discusión. Ahí se les hizo entrega de los documentos, pues el informe que está por parte del compañero Pedro Arango y quien les habla, están las observaciones que hizo FECODE cuando se publicaron los prepliegos. El acuerdo 09, disculpa que no tiene el número, porque este acuerdo es del 29 de septiembre, este es el acuerdo que tumba el acuerdo 6 de 2011 y el acuerdo 01 de 2012, es decir, los acuerdos sobre los lineamientos del modelo de salud. Estos son los nuevos lineamientos del modelo de salud, son 12 puntos, ahí los tienen. Este es el acuerdo 09 del 29 de septiembre de 2016, que tumba o pues deja atrás el acuerdo 06 de 2011, deja la vieja fórmula del 4832 del plus, en fin, como lo voy a explicar más adelante. Y estos son los lineamientos del nuevo modelo de salud para el magisterio. Esta es la pelea que ganamos para que el incremento anual de nuestros contratos para la salud no tengan descuentos. Significa que vamos a tener adicional en los próximos 4 años para la atención integral en salud del magisterio y familias 227.000 millones que nos pensaba arrebatar el gobierno implementando la vetusta fórmula esa de descuentos. Después el contratista demandaba el desequilibrio y los afectados éramos nosotros, porque los contratistas se ganaban por el desequilibrio económico, por no incrementar la cápita como era anualmente, pues afectaba lógicamente nuestra situación. Como ha quedado la distribución de las 10 regiones, ahí está por número, luego les explicaré un poco sobre el tema, y el tema del decreto 1655, que es el decreto de seguridad y salud en el trabajo, como lo dijo el doctor Ricardo Álvarez ayer, que es nuestro asesor. No hay que acabar con la esencia del decreto 1655 porque fue una conquista. Vamos a pelear porque se nos reconozca la modificación del manual de calificación. Va a significar un nuevo decreto, pero la parte que va a modificarse es el anexo técnico del manual de calificación. Compañeros, llegar al acuerdo 03 requirió como de 5 meses de discusión. Internamente fue muy difícil la discusión entre nosotros también, porque era aceptar que la próxima contratación de salud tiene una mistura entre lo público y lo privado. Público en el proceso licitatorio, que se garantizan todos los principios o las fases que tiene la ley 80 y las normas públicas, como lo planteó ayer el doctor Alfredo Beltrán. Pero en materia sancionatoria, que no se habla de sanciones, se habla de obligaciones, se habla de procedimientos y demás para terminación de contratos. Por eso el acuerdo 03 estableció cuáles eran las normas para los próximos contratos de salud y trajo para nuestro fondo de prestaciones sociales del magisterio el manual de contratación, supervisión e interventoría. El fondo no tenía manual de contratación, no solo para la salud, todo se contrataba cogiendo normas de un lado y de otro. Aquí hemos logrado que el manual de contratación sea la hoja de ruta de nuestro fondo de prestaciones sociales del magisterio para los contratos.
y aclaró en su decisión, en su parte resolutiva, que la videoprevisora en lo mercantil se puede dedicar a hacer contratos en lo privado, en lo mercantil, porque no solamente maneja el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, pero en los temas del fondo tiene que ser en su esencia contratación pública. Que le hayamos colocado allí el ingrediente del Código Civil y de Comercio para el tema de términos contractuales y terminación unilateral de contratos es la figura que no venía, en la que no venía soportada la contratación de nuestro fondo. Por eso hoy tenemos un manual de contratación, son más de 100 páginas, que fue asesorado por los doctores Beltrán y Valero y que se le va a enviar a cada uno de los sindicatos para que se informen. Compañeros, compañeras, hay varias, yo presento allí en el informe cómo se incrementaron los recursos o cómo se van a incrementar los recursos para los próximos contratos de salud. Iniciamos con una fórmula que planteaba que la UPCM equivalía a la UPC, es decir, la que define el porcentaje o los recursos que se definen para la UPC del contributivo por grupos etarios, grupos y zonas geográficas, más un plus que en un momento estuvo el plus en el 59.88%. Ustedes tienen allí la comparación en el primer cuadro, cómo inició la discusión. Esa discusión la tomamos por allá el 19 de septiembre, cuando el gobierno planteaba aumentar el plus del 48.32 al 59.88%. ¿Por qué el magisterio se diferencia de los demás sectores? Porque el plus entra a reemplazar los copagos, las cuotas moderadoras, los periodos de carencia, el tema de persistencias y demás. Por eso ahí se explica y se desagrega cómo es el plus. El 19 de septiembre esa era la fórmula y cómo se diferenciaba el plus actual del plus que va a arrancar a partir del mes de enero, que eso nos significa una variación de 11.56% en materia de aumento del plus en los contratos de salud. En el tema, en la sesión del 29 de septiembre dimos otra pelea, porque si ustedes ven el cuadro del 19 de septiembre, se dan cuenta que por ningún lado aparecen los riesgos laborales. Aparecen en el plus dentro del plus del 48.32, pero no en el plus del 59.88. Y en el segundo cuadro de la discusión del 29 de septiembre, el gobierno, por una estrategia de FECODE, nos fuimos con los asesores y llevamos al doctor Ricardo Álvarez, y el doctor Ricardo Álvarez planteó que se debía contemplar un recurso adicional del plus para los riesgos laborales, el tema de accidentes laborales, y como lo explicó aquí el doctor Rocha el día de ayer. Ahí logramos contemplar un plus, sumarle al plus del 59.88 un 2.62%. Entonces eso nos permitía subir la fórmula al 62.5, o sea, quedaría la OPC, grupos sectarios, zonas geográficas, más un plus del 62.5. Pero si ustedes ven el primer cuadro de la discusión del 19 de septiembre, se darán cuenta que para los riesgos laborales, dentro del plus del 48.32, se contemplaba un 2.79 para los riesgos laborales. Nos fuimos con el presidente Gruber, nos dimos una discusión el 11 de octubre, y por eso es que logramos finalmente en la discusión del pasado 11 de octubre que se reconociera que fuera el plus del 59.88%, se reconociera adicionalmente por fuera de ese plus un 2.79%, lo mismo que está hoy en el 48.32, un 2.79% para los accidentes laborales o riesgos asistenciales del magisterio colombiano. Por eso la fórmula ha quedado
en que es la UPC, o sea, el 100% de la UPC, Grupo Etario de Zonas Geográficas, más un 59.88% del plus, que significa lo siguiente: mayor frecuencia de uso, 18%, servicios conexos a la mayor frecuencia, 8%, ustedes lo tienen ahí, ¿no? Medicamentos no POS, 16.37%, prevalencia de enfermedades de alto costo, 4%, promoción y prevención, 3.25%, suministro de monturas, 1.04%, suministro de prótesis y órtesis, 0.80%, transporte, 2%, no cobro de moderadoras, 3.42%, administrativos, 3%, y ahí sumamos el 2.79%, que es adicional al plus y que nos da una fórmula económica. Compañeros, estamos subiendo los recursos de contratos en un cálculo que tenemos, que puede ser mayor dependiendo del incremento anual, que ya no va a tener descuento. Cada año en diciembre el Ministerio de Salud pide una resolución donde establece cuál es el incremento de la UPC del contributivo. El incremento que se haga en diciembre se le va a aplicar a los próximos contratos de salud. Estamos hablando que los contratos actuales tienen un valor de 3.90 de pesos. Hoy estamos hablando de que los contratos 2017-2020 arrancan en cerca de 6 billones de pesos. O sea, es decir, que los recursos que hemos conseguido es porque el sistema o el modelo va a ser diferente. Va a haber mayor exigencia. Cuando ayer hablamos que el riesgo lo asume el contratista, es porque ese cuentico que le dan a cada uno de ustedes es que no me han pagado el alto costo, hoy se les va a pagar mensualmente por las 8 patologías. Por eso aquí en el informe nosotros damos a conocer cuáles son las 8 patologías que mensualmente el contratista va a recibir el dinero. Es decir, para que no estén en ese tema que me glosaron, que no me glosaron, y va y le dice al sindicato: no le puedo prestar los servicios porque no me han pagado el alto costo. Entonces hoy tenemos que las 8 patologías que ya se le pagan mensualmente, y me explico cómo, porque estamos desagregando que de la UPC total, del 1 de la fórmula, de la UPC, Grupo de Etario de Zonas Geográficas, el 15% de la UPC va para alto costo al contratista, y del plus va el 4%, ahí lo pueden ver en el cuadro. O sea, como se habla de la UPC en general, no desagregamos qué contiene la UPC, el 1%, y el 1% es que el 15% va para alto costo y el 4% del plus va para alto costo. O sea, que de la cápita mensual el contratista está recibiendo el 19% para la atención de enfermedades de alto costo. Entonces, por eso decimos salud mental, hipertensión arterial, dislipidemias, riesgos cardíacos cerebrovasculares, insuficiencia renal aguda. Esas son las 8 patologías que estamos relacionando. Diabetes, se me olvidaba allí. Esas son las 8 patologías que el contratista que quede va a recibir mensualmente un plata y no va a tener que estar planteando, facturando recobro por esas enfermedades de alto costo. Entonces, queremos decirles que el día lunes 31 de octubre hemos aprobado el pliego de condiciones con esa fórmula económica. Hoy va a ser publicado tanto en la página del FOMAC como en la página de Colombia Compra Eficiente, ¿sí? Va a ser publicado el pliego de condiciones. Se vienen observaciones a los pliegos de condiciones. Ya las observaciones a los pliegos de condiciones serán motivo de discusión con el Consejo Directivo del Fondo, y lo que se surge a partir de allí, porque ya este es el pliego, son adendas o adiciones al pliego que van a estar por separado del pliego de condiciones,
y que eso significará que a 28 de noviembre deben estar presentadas las propuestas a las 5 de la tarde, el 28 de noviembre, se deben presentar las propuestas, o sea, todos los que quieran licitar van a presentar las propuestas. Esta licitación va a ser abierta, no va a ser cerrada, porque aquí hemos posibilitado esa situación, compañeros y compañeras. Los contratos anteriores se veían cerrados, no tenían atractivo. Traíamos una fórmula vetusta del año 2004 en materia de plus, que hemos logrado que el plus sea diferente, sea atractivo. Por eso aquí pueden participar las IPS y las cajas de compensación. Hemos logrado que las EPS, no sé si están quebradas, yo creo que no, porque estas no pagan, que las EPS y las aseguradoras y las empresas administradoras de planes de beneficio no hagan parte de esta licitación. Estamos hablando de IPS que se van a constituir en uniones temporales. Entonces, lo primero es que un logro grande fue el incremento de la UPCM anual. No deben hacer parte. Por eso, las aseguradoras, medicina prepagada, ¿sí? Las EPS, sí, esa es una pelea que ustedes no van a leer. Listo, entonces, el incremento anual de la UPCM sin descuento, ahí hay una sustentación. Nos sirvió mucho el doctor Félix Martínez, que es técnico de la bioprevisora en la sustentación. El doctor Mauricio Santamaría, ministro de Salud, derrotó al Ministerio de Hacienda en esa discusión del tema del incremento anual, y creo que es una reivindicación importante. Todos los anteriores contratos traían descuentos en el incremento anual. Hoy estamos logrando que el porcentaje que se defina, tanto por inflación como por medicamentos o por nuevas tecnologías, sea total para los contratos del magisterio. El tema del descuento mensual del plus. Nos dimos una pelea impresionante para lograr el 62.67% del plus. Y nos sale el señor Jaime Abril de Hacienda, el consejero, que había que descontar el 3% mensual del plus para aumentar los costos por administración de la fiduprevisora. Dimos la pelea y el 3% del plus no va a ser descontado para que la fiduprevisora administre los servicios. Para eso la fiduprevisora, cada que desagregamos el presupuesto en el mes de febrero, hay un porcentaje definido para pagarle su administración. Este año la administración de la fiduprevisora costó 23.000 millones de pesos. Yo quiero decirles que con este 3% del plus aspiraba el gobierno entregarle 22.000 millones de pesos anuales en promedio más a la fiduprevisora. O sea que la fiduprevisora estaría pasando de 23.000 millones a tener 47.000 millones el próximo año, 45.000 millones el próximo año para la administración. Hemos logrado que ese 3% no se descuente al plus y que tengamos garantizados esos recursos para la salud. Tenemos una dificultad, compañeros y compañeras, aquí hay que prepararnos para la pelea. La importancia de mantener el decreto 1655. Como ustedes pueden ver en la fórmula, por ningún lado aparece PIP, por ningún lado aparece salud en el trabajo, que es lo que contempla, lo que es hoy, lo que denominamos la salud ocupacional. Y por eso es bueno que lean el acuerdo 09, en el sentido que ha quedado constituido, se ha decidido conformar una mesa de trabajo entre noviembre y marzo para buscar los 313.000 millones de pesos que vale en el año 2017, que costará, según el cálculo, los 313.000 millones de pesos que costaría la salud en el trabajo, que nunca se ha implementado por el gobierno después de la entrada en vigencia del decreto 1655-2015, que tenían 6 meses para buscar el mecanismo de cómo funcionaría ese sistema de
de valorar los maestros, de establecer cuáles son las enfermedades, de hacer un diagnóstico a los maestros, como no lo ha hecho el gobierno. Hoy el gobierno se rehúsa a definir y a contemplar esos recursos. Por eso entre noviembre y marzo, la pelea que se nos viene es de dónde van a salir los 313.000 millones de pesos para la salud en el trabajo, los programas de prevención y promoción, y todo lo que figura allí pues en esa materia en el decreto 1655. Será una mesa de trabajo constituida por las partes, tendremos que estar asesorados, tener las asesorías necesarias para ese tema, y pues vamos a estar dando esa pelea. Los recursos de esa mesa, que se definan en esa mesa, serán retroactivos al 16 de enero, cuando inician los próximos contratos de salud. Es decir, es la proyección que tenemos en este proceso. El defensor del usuario y la supervisión e interventoría la reglamentará el Consejo Directivo del Fondo antes de entrar en vigencia los próximos contratos. Por FECODE, la Defensoría del Usuario, tenemos proyectado por FECODE, en el tema de la Defensoría del Usuario, que sea FECODE, que la figura del defensor del usuario esté en cabeza de la Federación Colombiana de Restaurantes de la Educación y nuestros sindicatos filiales. Estamos allí buscando la figura, y con el compañero Jairo Arenas, con base en esa ley 1122 de 2007, venimos haciendo un estudio y estamos buscando cómo reglamentar, pero en todo caso aquí la figura del defensor del usuario, que fue una conquista del paro en 2015, será motivo de discusión en el próximo Consejo Directivo del Fondo, y FECODE tendrá que llevar una propuesta en ese aspecto. Sobre la distribución de los contratos de las regiones, fue una discusión compleja. Nosotros, con la experiencia que quiere tener Asoprosalud en el Cauca, con la distribución de las regiones inicialmente en el prepliego, nos la jugamos para que Cauca se uniera a Nariño, Putumayo y Caquetá, porque allá hay experiencia de los maestros en la prestación de los servicios con unas empresas, pero pues allí no se pudo establecer ese acuerdo entre Asoprosalud, Cauca y los otros tres departamentos. Entonces, ante las cartas que llegaron de unas partes y de otras, donde el Cauca solita está en el Valle del Cauca, nosotros, lógicamente, pues, ante esa posición, el Consejo Directivo del Fondo volvió a ubicar al departamento del Cauca con el Valle del Cauca, porque el argumento es claro para los maestros del Cauca. Su red de servicios escasamente de la baja y la mediana complejidad, y la alta complejidad, sin duda alguna, tiene que referir a la ciudad de Santiago de Cali, donde está la alta complejidad. El doctor Cabrera, que estuvo haciendo la gestión con Yolanda, la doctora Yolanda y Dagoberto del Caquetá y Putumayo, hicieron la gestión ante el Cauca, y lo que plantea el señor de Pasto y de ProInsalud es que ellos, cuando no tienen, por no tener la alta complejidad en su totalidad, ellos siempre refieren a Imbanaco o Valle del Lili. O sea, ¿qué es lo que hace? Y me imagino que aquí los compañeros de Nariño saben cómo es la dinámica con la empresa ProInsalud en ese sentido. Entonces, han quedado constituidas las 10 regiones. Esperamos pues que en el pliego, ahora en los pliegos, con las observaciones, vamos a ver qué situaciones se dan en la discusión y estaremos informando. Los procedimientos para acceder a la red alterna se aclaran. Recuerden que aquí hay unos estándares de atención de los diferentes servicios de salud. Han quedado contemplados en los prepliegos, y ahora en los pliegos se establece el estándar para cada una de las, y se establece el mecanismo de que el docente, allí la fiduprevisora tiene que implementar un mecanismo donde el docente denuncie que no hay atención por el contratista, y que ante esa situación el docente, con una constancia, un PQR denunciado ante fiduprevisora y radicado ante el contratista, puede acceder a la red alterna, ¿sí? Y que la red alterna no es solo la que van a proponer el contratista. La red alterna puede ser cualquiera
porque el pago va a ser directo por parte de la fiduprevisora. Aquí se cambia ese mecanismo del reembolso. Aquí ya no existe el reembolso y el plan de mejoramiento. Eso ha quedado claro en los próximos pliegos de condiciones articulados por el manual de contratación y que va a estar contemplado en la minuta de los próximos contratos de salud. Terminación de los contratos unilateralmente, y lo estamos ratificando con base en el tema de los pliegos y la figura de el Código Civil y Código de Comercio. Tutelas por recobros, o con eso que no estaban incluidas en los prepliegos, porque quedan de dos maneras. Tutela por recobro de exclusión la asume el fondo. O sea, algo que no esté en los pliegos y un juez ordene que tiene que entregársele al paciente, la asume el fondo. Tutela por recobro, que sea algo que no reconoció el contratista y que está en los pliegos, la asume el contratista. ¿Sí? Queda claro y establecido ahora que se fijen en el día de hoy los pliegos de condiciones. ¿Cuál es la que asume el fondo, Varela, por favor? La que está en... La que está incluida. Termina. Sí. La que está incluida en el pliego. Miren, compañeros, nietos en custodia, es decir, hemos logrado que los hijos mayores de 18 años, o sea, los que tengan edad de un día antes de cumplir los 26 años, un minuto, un segundo antes de cumplir los 26 años, ya no se les exige certificado de estudio. Aquí van a entrar cerca de 40.000 usuarios. Dentro de ellos están los que están estudiando, pero muchos jóvenes que no están estudiando van a entrar al servicio de salud. Por eso hasta un segundo antes de cumplir los 26 años. Sí. Ahí el Ministerio de Hacienda estaba peleando que fuera cuando cumplía los 25. Nos dimos la pelea y logramos esos 12 meses más de atención. Bueno, ahí hablamos de que las pólizas de calidad. Sí, ya voy a terminar, ¿no? ¿Ah? No se vuelve a cobrar la valoración del hijo interdicto, que le cobraban al maestro un salario mínimo, le cobraban por el hijo interdicto, es decir, el que tiene la discapacidad permanente. O sea, cuando cumple los 26, con la valoración médica puede seguir en el servicio de salud, ¿sí? Y los nietos en custodia, ahí logramos avanzar en una mesa técnica. Ahí nos está pataleando Hacienda, porque los nietos van hasta por 30 días de nacidos, pero si muere la madre o en una circunstancia se queda sin la mamá y el papá es docente, ese nieto en custodia del docente, del abuelo docente, va a quedar lógicamente afiliado. Ahí tenemos la argumentación legal, pero ahí acaba de llegar un pataleo del Ministerio de Hacienda sobre ese tema y vamos a volver a insistir en el Consejo Directivo del Fondo. Aquí quiero ser claro y honesto con mis compañeros de Caquetá y Putumayo. Tema del paz y salvo. No saben las dificultades que tiene Caquetá y Putumayo, porque no tienen infraestructura. Entonces nuestros compañeros lo prestan el servicio con terceros. Hoy los compañeros tienen unas deudas, plantearon un tema de paz y salvo, que les ayudáramos, que con corte a diciembre esa pelea se dio, pero por ser una vigencia del año anterior nos tocó mantenerla hasta el momento cuando lo planteó en la mesa de trabajo FECODE, lo planteamos con nosotros con corte a 31 de marzo. ¿Qué le hemos dicho a los compañeros de Putumayo y Caquetá? Vayan haciendo acuerdos de pago y ahí patalearemos luego para que ustedes ahí en esa UT que están tratando de constituir, pues podamos dar la pelea, pero traten de resolver ese tema porque ya estamos con la licitación encima, ¿sí? No es paz y salvo, pero como se viene en la discusión de pliegos, ahí me imagino, ustedes traten de avanzar en ese tema.
No estamos prometiendo nada sobre ese aspecto. No, No, nunca. o sea, ahí dice, pero no. No. Así salgo con corte al 31 de marzo, no más. Listo. Reserva técnica o reserva financiera, miren compañeros, nosotros también con el ánimo de hacer plural estos contratos, planteamos, yo no es que yo acuerdo de pago, no, que está por escrito, ¿Quién? Eso estaba antes. Estaba antes y no pudimos, claro, por eso no lo coloqué ahí. Acuérdate al presidente. Sí, bueno, reserva técnica o reserva financiera, miren, por ejemplo, Antioquia, Chocó, Caldas, Quindío y Risaralda hoy, la cápita mensual de Antioquia, Caldas, Quindío, ¿en qué parte? ¿En qué parte? Eso estaba, ya no está. No aprobaron, perdimos. Somos dos, nosotros tenemos 2 votos y ellos son 3. No lo aprobaron, entonces es muy complicado. ¿Listo? Entonces, bueno, reserva técnica o financiera, planteamos una propuesta de capital de trabajo equivalente a 2 cápitas. Voy a poner un ejemplo sencillo. Antioquia y Chocó, la cápita mensual va a quedar en 13.000 millones de pesos. Hoy está en 15.000 millones la cápita por las 5 regiones, por los 5 departamentos. O sea, demuestra que los recursos son atractivos para que la gente participe del tema y esto no siga siendo cerrado. Hoy se le exige a la región de Chocó y Antioquia una reserva técnica o financiera de 26.000 millones de pesos en sus cuentas. Nosotros luchamos, llevamos una propuesta, ahí nos derrotaron, de capital de trabajo o indicador de liquidez equivalente a pasivo y activo. Pasivos y activos que equivalgan por región, ahí nos derrotaron. No aparecían las sedes tipo C, o sea, no aparecían lo que está en la observación que planteó FECODE. Fueron incluidas las sedes tipo C y se incluyen las sedes exclusivas tipo D, entre 500 y 1.500 usuarios en los municipios. Ese tema lo aclarará mejor el doctor Félix Martínez ahora a las 2 de la tarde, que él como técnico de la fiduprovisora nos va a complementar este informe porque ellos terminaron el día de hoy en horas de la madrugada la construcción del pliego de condiciones, los ajustes. Ese es el informe, compañeros, compañeras, y en el análisis pues escucharemos las opiniones que se tengan al respecto.